¿Qué tal, chicos? Les saluda el profesor Pedro Pedroso. En esta oportunidad vamos a desarrollar las preguntas correspondientes a la semana 13, Evolución y Taxonomía, correspondiente al presente ciclo 2017-2. Primera pregunta. En la actualidad, un gran problema en la medicina es la resistencia de los microorganismos a los fármacos. Entonces, los microorganismos, bacterias, protozoarios, resisten ¿a quién? A los fármacos. Por eso es que cada vez salen más fármacos, ya que ellos se hacen resistentes, van cambiando cada vez. Por ejemplo, el VIH, bacterias, protozoarios, virus, son los microorganismos. El VIH es capaz de tornarse resistente rápidamente a las drogas debido a su capacidad de mutación. Esto se podría explicar mediante la teoría teoría de los caracteres adquiridos. Esa teoría fue dada por Lamarck, que dice que un carácter que se adquiere se hereda a la siguiente generación. ¿Ya? Podría ser teoría moderna de la evolución, es juntando la selección natural más la variación que hay a nivel de los genes, a nivel del ADN. ¿Ya? Teoría de las mutaciones. La teoría de las mutaciones, cambios en el ADN también. Es decir, todas encajan ante un ejemplo. Ahorita vemos por qué. ¿Ya? Teoría de la evolución por selección natural también podría ser. Mientras que la endosimbiótica es cuando bacterias antiguas se juntaron entre sí. Una bacteria ingresó a una célula, ya también puede ser antigua, eucariota, y por lo cual esa bacteria llegó a formar al cloroplasto o llegó a ser mitocondria. ¿Ya? Entonces, a eso se habla de endosimbiosis, cuando hay fusión de células antiguas y una de ellas regresiona hasta convertirse en una organela. Entonces, las demás todas están relacionadas, todas se relacionan, ¿ya? Pero acá vamos a escoger una alternativa. Dice, el VIH es capaz de tornarse resistente a las drogas debido a su capacidad de mutación. ¿Ya? Entonces, es resistente a las drogas debido a su capacidad de mutación. Y ese VIH que ha cambiado no va a ser afectado, ¿de acuerdo? Está resistiendo. ¿Ya? La naturaleza lo está seleccionando para que siga viviendo entre comillas, ¿ya? Entre comillas, porque los virus no tienen vida, ¿ya? Entonces, acá vamos a juntar que es resistente a la capacidad, ¿ya? Es decir, la naturaleza está seleccionando que él sea resistente, pero ¿qué ha hecho? Ha cambiado, ¿de acuerdo? Su genoma ha cambiado, ¿ya? Su ARN en este caso. Y tenemos por acá la teoría moderna de la evolución, ¿ya? Entonces, la también podría encajar, ¿no? Todas estas cuatro pueden encajar, ¿no? La C dice, teoría de las mutaciones, sí, está mutando, mira, está mutando. ¿Ya? La selección natural, claro que sí, la naturaleza está seleccionando a los más aptos, ¿de acuerdo? A los que tienen resistencia, pero eso se da, ¿por qué? Porque está cambiando, o sea, estamos integrando, ¿no? Selección natural más mutaciones, por eso la clave es la B. En la diferencia de los caracteres adquiridos, ya puede ser que ese carácter adquirido de ser resistente lo está heredando a las siguientes generaciones. También podría encajar, ¿ya? Entonces, 1, clave B. Pregunta 2. Durante la historia de la Tierra han ocurrido hasta 5 extinciones masivas, siendo la más importante las ocurridas en el Pérmico y el Cretácico. Luego, la extinción en masa es seguida muchas veces por periodos de radiación adaptativa. Ya, cuando desaparecen las especies, cuando desaparecen muchas especies, ¿cómo se llama? Extinción en masa, ya, por un acontecimiento geológico. ¿Ya? Muy bien. Luego dice que esa desaparición es seguida por periodos de radiación adaptativa. Es decir, hay muchas especies, esas especies desaparecen y de las pocas especies que quedan se van a formar más especies. A eso se llama radiación adaptativa. Es algo así, ¿no? Hay un montón de especies. ¿Qué ocurre? Extinción en masa. Extinción en masa. ¿Qué quedan? Pocas especies. De las pocas especies que quedan, otra vez se forman más especies. Eso se llama radiación adaptativa. Entonces, dice por acá, la radiación adaptativa, la cual es el proceso donde surgen especies sin evolucionar. No, las especies surgen y evolucionan. ¿Ya? Dice también, la adaptación de las especies a los cambios ambientales. Ya, eso es correcto, ¿no? Las especies se adaptan a los cambios ambientales, pero no es radiación adaptativa. La evolución rápida de especies en periodos cortos de tiempo, eso sí, de acuerdo a la formación de nuevas especies en periodos cortos de tiempo. A eso se llama radiación adaptativa. ¿Ya? Aislamiento geográfico es cuando las especies se separan geográficamente. Aislamiento genético es cuando no pueden mezclar sus genes. ¿Ya?
no tiene nada que ver con radiación adaptativa. La evolución de especies nuevas en un largo periodo de tiempo, no, tiene que ser en un corto tiempo. ¿Ya? 2, clave C. Pregunta 3. En una expedición arqueológica por China se encontraron los restos de un homínido que se caracterizaba por presentar capacidad craneana para un cerebro de 1200 centímetros cúbicos y junto a él se encontraban restos de hogueras y herramientas para la caza. Las pruebas arrojaron que este homínido podía haber habitado hace 1,5 millones de años aproximadamente. Si usted formara parte del equipo de arqueólogos, pensaría que el homínido pertenecía a la especie. A ver, miren, te dice por acá la clave. ¿Se ha encontrado dónde? Restos de hogueras. ¿Ya? Además, herramientas. Además, en China. ¿Ya? Cuando comenzamos nosotros a hablar de la evolución de los humanos, vamos a tener como uno de los más antiguos a quién. Solo ponemos las iniciales. Australopithecus afarensis. ¿De acuerdo? ¿Por qué se caracteriza Australopithecus afarensis? Por ser bípedo. ¿Ya? Luego de Australopithecus afarensis, ¿a quién vamos a tener? Vamos a tener al Homo habilis. ¿De acuerdo? Tenemos por acá al Homo habilis. Él elabora herramientas. Es conocido por eso. Además de ser bípedo, elabora herramientas. Tenemos por acá al Homo erectus. Él es bípedo, elabora herramientas, controla el fuego. Además, ¿dónde se da el origen del hombre? En África, pero a partir de Homo erectus ya estamos, tanto en África como fuera de África, en China, por ejemplo. ¿Ya? Por eso entonces, el fuego, hoguera, herramientas, muy bien, y también fuera de África, en China, ¿quién es? El Homo erectus. Ya completamos la idea. Después tenemos por acá al Homo sapiens neanderthalensis, el hombre neandertal, es el que entierra a sus muertos. Y todo lo anterior es bípedo, elabora herramientas, controla el fuego. Además, él entierra a sus muertos. ¿A quién? El hombre neandertal es el que tiene la mayor capacidad craneana. ¿Ya? Más o menos 1300, 1400. ¿Ya? La mayor capacidad craneana es del Homo sapiens neanderthalensis. Luego disminuye un poquito para el hombre más desarrollado. ¿Quién es? Vamos a tener acá el Homo sapiens, bueno, 2 aún después, el Homo sapiens de Cro-Magnon, ¿ya? Y también tenemos por acá al Homo sapiens sapiens. Muy bien, si vamos en años, más o menos acá aproximadamente a 3,7 millones de años para el afarensis, Homo habilis 2 millones, para el Homo erectus es 1 millón de años, ¿ya? O acá 1,5 es promedio, neanderthalensis 500.000, 400.000, Homo sapiens hace 100.000 años, Homo sapiens sapiens hace 35.000 años. El Homo sapiens de Cro-Magnon cumple con todo lo anterior, pero hay una característica que en él aparece. ¿Cuál es? El arte rupestre, representación gráfica de sus actividades. Pintaba, recolectaba, o lo que recolectaba, lo que cazaba, lo representaba gráficamente. Y el Homo sapiens sapiens es el hombre moderno. ¿Ya? Es el hombre de la agricultura, de la ganadería, de las culturas antiguas, ¿ya? Egipto, Roma, Grecia. El Homo sapiens sapiens es el hombre que llegó al Perú. 3, clave B, beso. Pregunta 4. Muchos animales que habitan lugares donde una gran época del año es de clima gélido adquieren características especiales como un pelaje o plumaje de color blanco, el cual les permite camuflarse y protegerse contra los depredadores, como es el caso de la liebre ártica, el leopardo de las nieves y el lagópodo, un tipo de aves. Entonces, adquieren características que les permite camuflarse, protegerse contra los depredadores. Como ellos adquieren esas características, entonces van a seguir viviendo. ¿De acuerdo? ¿Qué está haciendo la naturaleza? Está seleccionando. A eso se llama selección natural. La naturaleza está seleccionando ¿a qué? A los que tienen esas características especiales de camuflarse y protegerse, y ellos van a seguir viviendo, ¿de acuerdo? Según el texto, se puede inferir que esta forma de vivir está relacionada a la teoría evolutiva propuesta por Darwin, selección natural. ¿Ya? Lamarck es la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. También podría encajar, ¿no? También como la pregunta 1, ¿no? ¿Cuál sería la explicación acá? Ese carácter adquirido de pelo blanco, de pelaje o plumaje de color blanco,
lo va a heredar a las siguientes generaciones. Ya también podría encajar acá, pero acá nos centramos en que ese carácter especial le permite sobrevivir a diferencia de otros. ¿De acuerdo? Por eso priorizamos y es selección natural. Ahora, ahí que ha habido mutaciones, ¿de acuerdo? Para que cambien el pelaje que ha habido, mutaciones. Hugo de Bryce nos habla de las mutaciones, también podría ser, ¿no? Pero no mencionan la palabra mutación. Y por acá, Francisco Redi es el que trata de negar lo que dijo Aristóteles, ¿no? La teoría de la generación espontánea. Eso dice Aristóteles, Redi lo niega, también Spallanzani, ¿ya? Muy bien, y definitivamente al final, rotundamente lo niega Louis Pasteur. Entonces la 4, la clave es la A. Pregunta 5. La teoría de la evolución afirma que las especies se transforman a lo largo de sucesivas generaciones y que, en consecuencia, están emparentadas entre sí al descender de antepasados comunes. La teoría de la evolución constituye la piedra angular de la biología, ya que sin ella esta disciplina sería una colección de datos inconexos, sin enlace. Entonces, la evolución es muy importante, ¿no? Porque permite que las especies se vayan adaptando, ya se vayan fortaleciendo a lo largo de las generaciones. Permite que se formen nuevas especies, ¿ya? De acuerdo al enunciado anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A ver, dice, ¿los simios y los chimpancés son de linajes evolutivos totalmente diferentes? No, tienen el mismo linaje, son bien emparentados. Los perros y los lobos, que también son emparentados, ¿no pueden ser tratados como organismos similares? Incorrecto, no son organismos similares, iguales no son, pero son similares, ¿ya? Tienen un montón de características similares, al igual que los simios y chimpancés. ¿Las aves son totalmente independientes de la evolución de los reptiles? No. Cuando se da la evolución, aparecen los animales, por ejemplo, ¿no? Los animales poríferos, aparecen los nidarios, platelmintos, nematelmintos, moluscos, anelios, artrópodos, equinodermios y cordados, en ese orden, ¿no? Dentro de los cordados aparecen los vertebrados. ¿Quiénes aparecen primero en los vertebrados? Los peces. Después de los peces, ¿quiénes aparecen? Ya, los anfibios. Ya, claro que siguen habiendo peces, ¿no? Por acá siguen habiendo peces. ¿Y qué aparecen los anfibios? Muy bien. ¿De acá qué aparecen? Los reptiles. Y claro que siguen habiendo reptiles, ¿ya? O perdón, siguen habiendo anfibios y también están los reptiles. Y a partir de estos reptiles, ¿qué aparecen? ¿Ya? Siguen habiendo reptiles. ¿Qué aparecen a partir de los reptiles? Aves. ¿Qué aparecen a partir de los reptiles? Mamíferos. ¿Ya? Entonces, miren, la secuencia más o menos es peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Así se da la evolución en ese orden. Pero hay que tener presente que para que salgan tanto aves como mamíferos y los reptiles actuales, ha habido reptiles antiguos, primitivos, ¿ya? La de el gato doméstico puede tener una historia evolutiva similar al gato montés. Claro que sí, ¿no? Ambos son gatos. Ya uno está en la casa, otro es silvestre, ¿ya? Por eso tienen una historia evolutiva similar. No igual, pero similar sí, ¿ya? Dice la última, ¿los tiburones y los delfines pueden tener un ancestro común inmediato? No, ya que el delfín es mamífero, el tiburón es un pez. ¿Inmediato? No. Inmediato sería, por ejemplo, los simios y chimpancés. ¿Tienen un ancestro inmediato? Claro que sí. ¿De acuerdo? Porque son primates, ¿no? Además de ser mamíferos, son primates. En cambio acá los tiburones y los delfines, ¿tienen un ancestro común? Sí, pero que vivió hace millones de años y no inmediato, ¿ya? 5, clave de dedo. Pregunta 6. La atmósfera primitiva era anoxigénica, no tenía oxígeno, con alto contenido de metano, vapor de agua e hidrógeno, amoníaco. ¿Ya? Entonces, ¿qué había? Metano, CH4. ¿Qué había antiguamente? Vapor de agua. Ahí está, vapor de agua. ¿Qué más? Hidrógeno, H2, hidrógeno. ¿Qué más había? Amoníaco, NH3. Muy bien. Entre otros gases, los cuales gracias a la actividad eléctrica dio origen a la formación de moléculas orgánicas. Entonces, ellas de acá reaccionaron para formar ¿a quién? Estas son moléculas inorgánicas, ¿ah? Para formar moléculas inorgánicas, para formar moléculas orgánicas. A partir de moléculas inorgánicas, entonces, ¿qué se forman? Moléculas orgánicas. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos cadena radical OH, los alcoholes, cadena radical CHO, los aldehídos, cadena radical COCH, los ácidos carboxilos, cadena radical CO, las cetonas y así.
¿ya? Un montón de moléculas orgánicas. Luego estas orgánicas se hacen más complejas, forman a los monómeros, ¿ya? Forman a los aminoácidos, por ejemplo, ¿ya? Luego ellas se unen entre sí, forman a los polímeros, como las proteínas, ¿ya? Y poco a poco así se van formando las moléculas cada vez más complejas y originan a la célula. Dice por acá, la teoría sobre el origen de la vida a la que se refiere el texto se denomina la teoría quimiosintética. ¿Ya? La teoría quimiosintética nos dice que vamos primero a una evolución química, luego una evolución biológica. Vamos de lo simple a lo complejo, de lo inorgánico a lo orgánico y de lo orgánico a lo biológico. Esta teoría fue planteada por Alexander Oparin, la teoría quimiosintética. Y los experimentos lo van a realizar Stanley Miller y Harold Urey, correspondiente a la teoría quimiosintética. 6, clave E. Pregunta 7. En base a la pregunta anterior de la teoría quimiosintética de lo inorgánico al orgánico, ¿qué personajes comprobaron experimentalmente que se podía formar de manera espontánea moléculas orgánicas a partir de sustancias inorgánicas simples? Lo hemos comentado, son Stanley Miller y Harold Urey. Ya por acá, la clave E, Miller y Urey son los que comprobaron la teoría quimiosintética planteada por Oparin. 7E. Pregunta 8. Observe la siguiente figura. Usted puede deducir que las estructuras mostradas son... A ver, miren, tenemos acá las extremidades de un humano, de un perro, de un pájaro y de una ballena. Y hay que fijarnos en los colores. Acá está marroncito, marroncito, ¿ya? El húmero, ¿no? Acá tenemos blanquito el radio, ¿ya? En todos está, mira, blanquito. Tenemos por acá... rojito, ya rojito también está en todos, la tibia, ya tenemos los carpos, ya amarillito en todos, tenemos falanges, falanginas, falangetas, en todos, o sea, son estructuras similares porque tienen órganos similares. A esas estructuras, ¿cómo se llaman? Estructuras homólogas, ¿ya? Estructuras similares. Ahora, ellos pueden tener igual o diferente función, ¿ya? Los órganos homólogos se caracterizan por ser estructuras similares del mismo ancestro. En este caso, el ancestro del humano, perro, pájaro, ballena, ¿quién es? Es un vertebrado, ¿de acuerdo? Es un vertebrado antiguo. Esas son estructuras homólogas. Ahora, su función puede ser igual o diferente. Ballena, básicamente para nadar, pájaro para volar, perro, humano para caminar, para correr. Entonces, en la 8, la clave es la E. Pregunta 9. Un investigador desea repetir la experiencia realizada por Miller y Urey. ¿Cuál de las siguientes alternativas presenta un elemento inorgánico iniciador y un producto orgánico final empleado y obtenido respectivamente en la experiencia de Miller y Urey? Ya hemos mencionado quiénes son los iniciadores. Los iniciadores son nos daban en el enunciado incluso, el metano, amoníaco, hidrógeno y agua. ¿De acuerdo? Vapor de agua. Muy bien. Entonces ellos son los iniciadores. A partir de ellos, ¿qué se van a formar? A partir del inorgánico se forma lo orgánico, ya se forma cadena radical OH, cadena radical CHO, cadena radical CO, cadena radical COH, etc. ¿Ya? Muy bien. Ahora, lo orgánico cada vez se hace más complejo. ¿Y qué se forma por acá? Se forma aminoácidos, ¿ya? Se forma aminoácidos, se forma formaldehído, ¿ya? Y a partir de estos aminoácidos que salen por acá, salen proteínas. ¿Ya? Y así cada vez más complejo. ¿Ya? También hay monosacáridos para formar disacáridos, polisacáridos. Habrá nucleótidos para formar ácidos nucleicos. ¿De acuerdo? Habrán ácidos grasos glicerol para formar lípidos. ¿Ya? Entonces nos dice un iniciador. Agua ya puede ser. Ácido acético no. El hidrógeno ya puede ser. El amoníaco sí. Ya, muy bien. Y por acá tenemos... como por acá un producto final. Puede ser acá aminoácido, formaldehído, también el ácido acético. ¿Ya? También por acá el ácido acético, amoníaco, aminoácido. Ya esa de ahí, amoníaco no cumple, metano no cumple. ¿Ya? Entonces, un iniciador, estos 4, ¿ya? Amoníaco, metano, hidrógeno molecular y vapor de agua. Ya forman sustancias orgánicas simples y luego sustancias orgánicas más complejas, los monómeros, y luego mucho más complejas los polímeros, y al final sale la célula. 9, clave B, beso. Pregunta 10.
Un grupo de científicos introdujo en una isla de Croacia 5 parejas de lagartijas italianas que se alimentaban básicamente de insectos. ¿Ya? Entonces, ¿qué son? Son carnívoros, son insectívoros. 36 años después se encontraron con una población de lagartijas con una característica muy diferente, como la presencia de válvulas cecales que le permite estar adaptadas a una dieta vegetariana. Entonces, después de un tiempo, ya comenzaron a consumir vegetales. Es posible que primero haya ocurrido variaciones genéticas que resultaron en el desarrollo de dichas estructuras intestinales. ¿Ya? Luego, debido a que en la isla abundan las plantas, aquellos que presentaban la variación estaban en ventaja y tenían mayor probabilidad de sobrevivir. ¿Ya? Entonces, miren, acá nos está hablando de que hay variaciones genéticas, muy bien, y luego te dice que esas variaciones genéticas resultaron en esas estructuras, ¿no? ¿Qué estructuras estamos hablando acá? De las válvulas cecales, esas son las estructuras. Luego, debido a que en la isla abundan las plantas, aquellos que presentaban la variación estaban en ventaja. Esta es la clave. Entonces, aquellos que tienen variación están en ventaja y tenían mayor probabilidad de sobrevivir. Entonces, ¿qué va a hacer la naturaleza? Va a seleccionar a ellos, ¿de acuerdo? ¿Ya? La naturaleza entonces selecciona a ellos para que ellos sigan generando descendencia y transmitir sus genes a la descendencia hasta fijarse en la población. El párrafo anterior, entonces, ¿hace referencia a qué? ¿Selección natural? Claro que sí. Pero esa selección natural, que nos dice acá en la última parte, aquellos que presentaban la variación estaban en ventaja a los otros, ¿no? Para seguir viviendo. ¿A quiénes sobreviven? Los más aptos. ¿Qué es eso? Selección natural. Pero esa selección natural está acompañada ¿de qué? De que tienen buenos genes, ya que las variaciones genéticas, ahí están principios genéticos, hacen posible esa selección natural adecuada. Si juntamos selección natural más principios genéticos, ¿de qué estamos hablando? De la teoría moderna de la evolución, de la teoría sintética o del neodarwinismo. 10, clave A. Pregunta 11. Fue descubierta una nueva especie de serpiente en Madagascar y los estudios indicaron que presentaba similitudes con otra especie anteriormente descrita y que habita en la misma isla. Las medidas tomadas del cráneo, está la clave, las medidas tomadas del cráneo fueron semejantes. ¿Ya? Además, ambas secuencias nucleotídicas del gen para el citocromo B fueron diferentes. ¿Ya? Entonces está analizando por acá los nucleótidos y también está analizando por acá las medidas del cráneo. ¿Ya? ¿A quién? A una nueva serpiente de Madagascar. ¿Y con quién lo está analizando? Con otra especie anteriormente descrita. Una nueva especie lo analiza con otra especie que ya estaba descrita. ¿Ya? Entonces, ¿qué está haciendo? Está comparando los órganos. ¿A eso cómo se llama? Anatomía comparada. ¿Qué más está comparando por acá? Está comparando las secuencias nucleotídicas. También puede comparar los aminoácidos, ¿ya? El ARN. ¿A eso cómo se llama? Bioquímica comparada. Por lo tanto, se deduce que debe de haber provenido de un ancestro en común. Según lo indicado, ¿qué evidencias evolutivas fueron consideradas en el estudio? Entonces buscamos bioquímica comparada y anatomía comparada. Entonces, con una prueba que dice, las medidas tomadas del cráneo fueron semejantes, bastante similares. Además, ambas secuencias nucleotídicas del gen para el citocromo B fueron diferentes solo en 11%, o sea, tienen 89% de semejanza. Por eso se concluye que provienen de un mismo ancestro. ¿Ya? ¿Y de qué estamos hablando? De comparar órganos, anatomía comparada, de comparar secuencias nucleotídicas, bioquímica comparada. ¿Ya? Entonces, 11, clave de dedo. Pregunta 12. En una región de África se encontró el esqueleto fósil de un homínido. Se determinó que era bípedo y que su capacidad craneal era de 600 centímetros cúbicos, menos de la mitad del humano moderno. Cerca del esqueleto se encontraron además herramientas de la misma antigüedad. ¿A cuál de las siguientes especies podría corresponder este fósil? A ver, está encontrando por acá, ¿qué está encontrando? Herramientas. ¿Ya? Entonces, ¿quién elaboraba herramientas? ¿Ya? Es bípedo y elaboraba herramientas. ¿A quién tenemos ahí? Al Homo habilis. Como le decíamos en una de las preguntas anteriores, ¿no? Australopithecus afarensis es solo bípedo, no elabora herramientas. Homo habilis es bípedo y además ¿qué? Además elabora herramientas. De ahí pasamos a Homo erectus, donde es bípedo, elabora herramientas y controla el fuego. Y ahí pasamos al Homo sapiens neanderthalensis. Es bípedo, elabora herramientas, controla el fuego
y además entierra a los muertos. Y ahí el de Cromañón, además el arte rupestre, de ahí el Homo sapiens sapiens, además agricultura, ganadería, hombre de la ciencia, tecnología, hombre actual. Allá, por acá el Sahelanthropus chadensis es mucho más antiguo que el Australopithecus afarensis, ¿de acuerdo? Sahelanthropus viene a ser como uno de los más antiguos, ¿ya? Incluso más antiguo que el Australopithecus afarensis. Actualmente a él se le puede considerar como el homínido más antiguo. Entonces en la 12 la clave es la D, 12 dedo. Pregunta 13. En la era del Cretácico hubo una extinción en masa que acabó con el 75% de las especies, incluyendo los dinosaurios. Por otro lado, los mamíferos lograron desarrollar habilidades que los dinosaurios no podían igualar, como correr, nadar, excavar, ser más ágiles y flexibles. Esta capacidad de adaptación al cambio a través de los millones de años es la razón por la cual los mamíferos sobrevivieron y rápidamente, ahí está, rápidamente dieron origen a muchas especies. Una de las preguntas anteriores decía, primero hay una extinción en masa. De las pocas especies que quedan, por radiación adaptativa, que van a formar muchas especies, por acá se dice, rápidamente dieron origen a nuevas especies. Entonces, de esto se puede inferir que los mamíferos atravesaron por un proceso de radiación adaptativa, ¿ya? Para formar a muchas especies. 13, clave E. Pregunta 14. Una población de arañas quedó aislada debido a la formación de una barrera física. Luego de un largo tiempo, la población aislada desarrolló características diferentes a las originales, incluyendo un comportamiento sexual diferente, incompatible con las otras poblaciones. ¿Ya? Para que se dé la formación de nuevas especies, el proceso de especiación, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber aislamiento por una barrera física, como dice en la primera parte, a eso se llama aislamiento geográfico. Luego, ¿qué hay? Hay un aislamiento reproductivo, es decir, no se pueden reproducir. ¿Y eso qué trae como consecuencia? Que no pueden mezclar sus genes, aislamiento genético, y así hablamos de diferentes especies. Ya, entonces, primero una barrera física, muy bien. Luego de un tiempo, la población aislada desarrolló características diferentes a las originales, incluyendo un comportamiento sexual incompatible, es decir, no se pueden reproducir, ¿ya?, con las otras poblaciones. ¿Qué característica o evento haría que esta población sea finalmente considerada como una especie diferente? Si nos dan la primera, barrera física, aislamiento geográfico; la segunda, aislamiento reproductivo; ¿cuál sería la tercera? Aislamiento genético, ¿de acuerdo? Incompatibilidad genética, no mezclan sus genes y por consiguiente ya estamos hablando de nuevas especies. 14, clave B, beso. Pregunta 15. Dos estructuras son análogas y cumplen funciones parecidas por medios semejantes, sin que se requiera que tengan el mismo origen evolutivo. ¿Ya? Entonces, esas son las análogas, no tienen el mismo origen, ¿ya?, pero sus funciones son parecidas. Por otra parte, las estructuras homólogas pueden ser morfológicamente semejantes, y esta semejanza se debe a que derivan de un ancestro común, es decir, tienen el mismo origen, ¿ya? Son semejantes, tienen el mismo origen, y su función puede ser igual o diferente en las homólogas, ¿ya? Función igual o diferente. De las siguientes opciones, ¿cuál es un ejemplo de estructuras homólogas? A ver, dice por acá, las alas de un ave y las alas de un murciélago, ¿ya tienen el mismo origen o no? Claro que sí. ¿Cuál es el origen? Un vertebrado antiguo. ¿Tienen el mismo origen? Sí. ¿De qué estamos hablando? De estructuras homólogas, ¿de acuerdo? ¿Y cómo es su función acá? Su función en las homólogas puede ser igual o diferente. En este caso la función es la misma, ¿ya? Dice, las alas de la mariposa y las alas de un murciélago son de diferente linaje, ¿de acuerdo? Son de diferente linaje, sin que se requiera que tengan el mismo origen, ¿ya? Alas de la mariposa y alas del murciélago, pero la función es parecida, volar. ¿Ya? Estas son estructuras análogas, ¿ya? Análogas. ¿Qué más? Alas de un ave y alas de un avión. Tienen la misma función de volar, pero el avión no es un ser vivo, ya no tiene nada que ver esta pregunta. Alas de las moscas y las alas del murciélago, ¿ya? Similar, ¿no? Mariposa, mosca, murciélago, murciélago. ¿Qué son? Son estructuras análogas, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen ancestros diferentes. El mismo origen evolutivo, no, ¿de acuerdo? Los ancestros son diferentes y la función es similar. Las alas del delfín
alas del delfín, no, el delfín tiene aletas para que pueda nadar, ya no tiene alas, ¿ya? Y bueno, y las alas de la mariposa, no tendría sentido compararlas porque no tienen la misma función. Bueno, acá corrigiendo aletas, este es para nadar, este es para volar. Además son de antepasados totalmente diferentes. Uno es de antepasado vertebrado, el otro es invertebrado. Entonces, en la 15 la clave es la órganos homólogos con morfológicamente semejantes. ¿Estructura ancestral común? Claro que sí. ¿Y su función cómo puede ser? Igual o diferente. En este caso la función es igual, similar. 15, clave A. Un gusto, chicos, haber compartido con ustedes las preguntas de la semana 13. Nos vemos más adelante.